Julio de 1942. El sol arde sobre las llanuras del Volga. Desde el cielo, miles de bombarderos alemanes surcan el aire, dejando tras de sí estelas negras de humo y fuego. Abajo, Stalingrado, una ciudad industrial de casi 500.000 de almas, vive su último día en paz. Los relojes marcan las 4:15 de la tarde cuando el infierno desciende. La Luftwaffe inicia su ataque. En cuestión de minutos, el rugido de los motores se mezcla con las explosiones. Los depósitos de petróleo arden como volcanes. Los barrios obreros se convierten en mares de fuego. Los ríos de asfalto se derriten. Los vidrios llueven desde los edificios como cuchillas incandescentes. En menos de 48 horas, Stalingrado deja de existir como ciudad viva y renace como una tumba de piedra y acero. Hitler observa desde su cuartel con satisfacción. Cuando tomemos Stalingrado, dice, el sur de Rusia será nuestro, y con él el petróleo del Cáucaso. Sin combustible, los soviéticos no podrán luchar. Para él, la ciudad es un símbolo, un nombre en un mapa, pero para Stalin es algo más, un desafío personal. Ni un paso atrás, ordena. Cada ladrillo, cada metro, debe defenderse con sangre. En los días siguientes, columnas interminables de tanques alemanes, los Panzers de Hoth y Paulus, avanzan hacia el este. Atraviesan pueblos reducidos a cenizas, cruzan ríos secos, aplastan todo a su paso. El ejército rojo retrocede, desangrándose, pero no se rompe. En cada colina, en cada bosque, un puñado de hombres se aferra a la tierra con uñas y dientes, retrasando el avance enemigo un día más, una hora más. Los campesinos abandonan sus aldeas, los trenes se llenan de refugiados, y sobre todos ellos el cielo brilla rojo, como si el propio sol se estuviera quemando. El 23 de agosto, la Luftwaffe lanza su ataque más devastador. Más de 1.000 toneladas de bombas caen sobre Stalingrado en un solo día. El Volga se cubre de cuerpos, el aire se vuelve irrespirable. Las llamas alcanzan los 800 grados, los refugios se derrumban con familias enteras dentro. La ciudad arde durante toda la noche y cuando amanece, solo quedan ruinas humeantes. Pero entre los escombros, entre las sombras y el polvo, algo se mueve. Son los hombres del 62º Ejército al mando del general Vasily Chuikov, exhaustos, sin apoyo aéreo, con munición para apenas unos días, se atrincheran entre las fábricas destruidas y los edificios rotos. A su alrededor, el enemigo avanza confiado, convencido de que la resistencia caerá en cuestión de horas. Pero Stalingrado no es solo un punto estratégico, es una herida abierta, y nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a dejar que cicatrice bajo una esvástica. Las órdenes de Stalin resuenan en cada rincón del frente. Ni un paso atrás. Quien retroceda será fusilado. El miedo, la rabia y la desesperación se mezclan. Los soldados cavan trincheras en patios de escuelas, en iglesias, en cocinas destruidas. Los ríos de fuego se convierten en trincheras de humo. Los hombres combaten rodeados de cadáveres, de perros quemados, de niños llorando entre el polvo. La ciudad entera se convierte en un campo de batalla. El infierno ha comenzado, pero lo que nadie imagina aún es que ese infierno durará 200 días. Septiembre de 1942. El humo de las ruinas aún cubre el cielo cuando los primeros tanques alemanes entran en Stalingrado. El paisaje parece salido del infierno. Avenidas convertidas en montañas de ladrillo, esqueletos de edificios que se alzan como cruces negras, el olor a carne quemada flotando en el aire. Los pocos civiles que quedan caminan entre los escombros como fantasmas, buscando agua, comida o los cuerpos de sus hijos. El 6º ejército alemán avanza entre las ruinas,
con la misma confianza con la que había conquistado media Europa. Cada calle es un campo de tiro. Cada ventana puede ocultar un francotirador soviético. Los oficiales alemanes, acostumbrados a la guerra relámpago, se enfrentan ahora a algo que su entrenamiento no les enseñó: la guerra casa por casa. Tomamos un edificio por la mañana, escribiría un oficial de la Wehrmacht, y por la tarde lo perdemos otra vez. Las posiciones cambian 20 veces al día. Un tanque puede dominar una calle por una hora antes de ser destruido por una granada lanzada desde el tercer piso de un edificio sin techo. El frente ya no tiene sentido. Es una ciudad dividida en centímetros. Los soviéticos llaman a este estilo de combate la guerra de ratas. Se lucha en sótanos, en túneles, en cloacas. Los hombres se disparan entre los escombros, se atacan con cuchillos, con palas, con las manos desnudas. El polvo lo cubre todo. Los soldados respiran ladrillos y ceniza, duermen entre cadáveres. Nadie sabe cuántos siguen vivos en realidad. Vasily Chuikov, comandante del 62 Ejército, se instala en un búnker bajo el río Volga. Las paredes tiemblan día y noche por los bombardeos. Su radio es su única conexión con el exterior. Cada metro de esta ciudad se pagará con sangre, dice, y cumple su palabra. El 13 de septiembre, los alemanes logran capturar la colina de Mamayev Kurgan, pero 3 días después, los soviéticos la recuperan. El 15, los Panzers llegan al centro de la ciudad, pero al caer la noche los empujan de nuevo hacia las afueras. Nada se mantiene, nada es estable, solo el fuego. En los márgenes del Volga, miles de refuerzos cruzan el río bajo el fuego enemigo. Las barcazas se hunden una tras otra, pero los hombres siguen cruzando. No hay elección. Detrás de ellos están los comisarios del NKVD con órdenes de disparar a cualquiera que retroceda. Algunos no logran llegar vivos al otro lado, pero sus cuerpos sirven de escudo para los que vienen detrás. La Luftwaffe bombardea sin descanso. Las fábricas Barricadas y Tractor son ahora fortalezas soviéticas. Los obreros que antes fabricaban tanques combaten dentro de ellos, defendiendo las máquinas que aún no han terminado de ensamblar. En las noches, los disparos no cesan. El fuego ilumina las calles destruidas. Las sombras se mueven como espectros entre los muros derrumbados. Un soldado alemán escribió en su diario: Stalingrado no es una ciudad, es un monstruo. Te devora, te traga, y cuando crees que la tienes en tus manos, te das cuenta de que estás en su estómago. La ciudad de escombros se ha convertido en una trampa de piedra, acero y voluntad, y los que han entrado en ella no saldrán igual. Octubre de 1942. Stalingrado ya no es una ciudad, es una herida abierta en el mapa del mundo. El aire está tan lleno de polvo y ceniza que el sol apenas se ve. Las calles han desaparecido, los ríos de asfalto se han convertido en túneles de escombros, y en medio de ese laberinto de muerte, el 65 Ejército soviético resiste, metro a metro, edificio por edificio. Cada fábrica, cada casa, cada sótano tiene un nombre, una historia, una batalla. El molino de harina se defiende durante semanas. Los alemanes lo llaman el bastión de piedra. El edificio de los ingenieros se convierte en una fortaleza. Los soviéticos lo llenan de minas, francotiradores y ametralladoras. El río Volga, que antes dividía la ciudad, ahora se ha vuelto una línea entre la vida y la muerte. Pero el símbolo más legendario del infierno de Stalingrado es el Dom de Pavlov, una simple vivienda de 4 plantas, defendida por un puñado de hombres durante casi 2 meses.
Los alemanes atacan con tanques, artillería, lanzallamas, y cada vez que creen haber tomado el edificio, los soviéticos surgen de los sótanos como sombras. Pavlov, un sargento de apenas 22 años, convierte su edificio en un infierno para el enemigo. Los alemanes lo bautizan la Fortaleza Invencible. Stalingrado se ha convertido en una ciudad de fortalezas invisibles. Los combates son tan intensos que a veces se lucha por una escalera, por una habitación, por una pared. Un tanque puede quedar inmóvil durante días, cubierto de cuerpos, mientras francotiradores soviéticos lo usan como cobertura. Los cadáveres sirven como barricadas. Los soldados duermen entre los muertos, comen pan mezclado con polvo, beben nieve derretida. El olor a pólvora, carne podrida y humo se convierte en el aire mismo. Los alemanes dominan el cielo, pero en tierra el poder del Blitzkrieg ha desaparecido. Los tanques no pueden maniobrar entre los edificios destruidos. La infantería avanza a ciegas. La guerra relámpago ha muerto. En su lugar ha nacido la guerra del barro, del polvo, del hambre. Paulus informa a Berlín. Hemos tomado el 90% de la ciudad, pero ese 10% que falta es el 10% que nunca podrán conquistar. Entre los escombros, los soviéticos se adaptan. Los francotiradores se convierten en leyendas. Zaitsev, el cazador de los Urales, abate a más de 200 hombres en menos de 2 meses. Los rumores de un duelo entre él y el mejor tirador alemán se extienden por todo el frente. Las ratas se multiplican, alimentándose de cadáveres, del pan de los soldados, de todo lo que aún tiene un poco de vida. Cada noche, el Volga se cubre de humo y sangre. Los refuerzos cruzan el río en silencio, mientras los reflectores alemanes barren el agua buscando sombras. A veces solo 1 de cada 3 botes logra llegar al otro lado, pero los que llegan siguen luchando, y al amanecer la ciudad sigue viva. En un informe secreto, un oficial alemán escribió: Stalingrado ya no es un lugar, es un estado del alma. Aquí el miedo no sirve, porque no hay nada peor que lo que ya hemos visto. El corazón del infierno late entre las ruinas, y cada latido retumba en los muros rotos, en los gritos de los heridos, en los ecos de los cañones. Nadie sabe quién ganará esta batalla, pero todos entienden una cosa: aquí ya no se lucha por la victoria, se lucha por existir. Noviembre de 1942. El invierno llega a Stalingrado como un verdugo silencioso. El Volga se congela. Los cuerpos se endurecen en las calles, los fusiles se pegan a las manos desnudas. Los soldados alemanes en el frente ya no luchan solo contra el enemigo, luchan contra el frío, el hambre y la desesperación. Las botas se rompen, las mantas escasean, y la promesa de volver a casa para Navidad se convierte en una broma cruel. Mientras tanto, a cientos de kilómetros al norte y al sur, el alto mando soviético prepara algo que los alemanes no esperan: un plan, un golpe maestro, una operación secreta llamada Urano. Durante semanas, los alemanes han estado concentrados en romper la última resistencia dentro de Stalingrado. Han arrojado todo lo que tienen: hombres, tanques, munición, pero al hacerlo, han dejado sus flancos desprotegidos, vigilados solo por ejércitos rumanos, italianos y húngaros, mal equipados, mal alimentados y congelados, y ahí, en esas líneas débiles, los soviéticos van a golpear. El 19 de noviembre, antes del amanecer, el cielo sobre el Don tiembla. Miles de cañones abren fuego al mismo tiempo. El rugido de la artillería soviética se escucha a más de 50 kilómetros. La nieve se levanta del suelo como una ola blanca. Los proyectiles caen con precisión quirúrgica, pulverizando trincheras, camiones, depósitos de combustible.
Las tropas del general Zhukov y Rokossovski avanzan en dos pinzas gigantescas, una desde el norte, otra desde el sur, y entre ellas el cisno ejército alemán. Sin saberlo, ya está condenado. Las divisiones rumanas colapsan en cuestión de horas. Los soldados, helados y aterrados, huyen dejando todo atrás. Los tanques soviéticos T-34 avanzan implacables, cubiertos de escarcha, rompiendo líneas enemigas como si fueran de papel. El suelo tiembla, los radios alemanes se llenan de gritos confusos. Las órdenes ya no tienen sentido. Las comunicaciones se cortan. El cerco comienza a cerrarse. En Berlín nadie quiere creerlo. Hitler, furioso, rechaza la retirada. Stalingrado será tomada. Paulus debe resistir hasta el último hombre. Pero la realidad es otra. El cisno ejército ya está atrapado, encerrado en una bolsa de más de 300.000 hombres, rodeado por 1 millón de soldados soviéticos. La mayor trampa de la historia moderna acaba de cerrarse, y su nombre es Stalingrado. Dentro del cerco, el caos reina. Las reservas de combustible se agotan en días. Los soldados queman los muebles, los marcos de las ventanas, cualquier cosa que pueda arder. La Luftwaffe promete abastecerlos por aire, pero el cielo pertenece al invierno y a los cazas soviéticos. De los cientos de aviones que intentan llegar, la mayoría cae antes de tocar tierra. La nieve se cubre de metal retorcido y cuerpos carbonizados. El general Paulus, un hombre metódico, disciplinado hasta la obsesión, escribe en su diario: "El silencio entre los bombardeos es lo más insoportable, porque en ese silencio uno puede escuchar el hambre". En las afueras, los soviéticos estrechan el cerco. Cada día cae un pueblo, cada noche se corta una ruta. Los partisanos atacan los convoyes, destruyen los almacenes. El invierno devora a los hombres más rápido que las balas. Y lo que comenzó como una ofensiva gloriosa se transforma en un círculo perfecto de muerte. Los soviéticos no celebran, saben que lo peor aún está por venir, porque ahora los alemanes no lucharán por conquistar, sino por sobrevivir. Diciembre de 1942. El invierno ha cerrado sus garras sobre Stalingrado. Las temperaturas descienden hasta los 40 grados bajo cero. El viento corta la piel como cuchillas de cristal. Los hombres del 6º ejército alemán se encogen en trincheras congeladas, envueltos en mantas que ya no abrigan, con botas que se deshacen en sus pies. La nieve no es blanca, es gris, negra de humo, roja de sangre. Los suministros aéreos prometidos por Göring nunca llegan. De los 500 toneladas diarias que Hitler exige, apenas llegan 80, a veces menos. Los aviones lanzan cajas que caen lejos de las posiciones, o peor, sobre las líneas soviéticas. A veces los paquetes contienen municiones, otras, rollos de papel higiénico. Los soldados se ríen al principio. Después ya no ríen más. El hambre se convierte en el enemigo más cruel. La carne de caballo se vuelve un lujo. Se hierven cinturones, suelas, incluso trozos de cuero arrancados de los asientos de los camiones. Los hospitales están llenos de hombres convertidos en esqueletos vivos, con los dedos gangrenados, los ojos hundidos, la piel pegada a los huesos. El olor a podredumbre es insoportable. Nos hemos vuelto animales, escribe un soldado en su diario. Vivimos bajo tierra, comemos lo que encontramos, dormimos junto a los muertos para mantenernos calientes. Las ratas se mueven entre los cuerpos sin miedo. Algunos soldados las cazan para sobrevivir. El infierno tiene ahora un sonido: el crujido del hielo bajo los pasos de los hambrientos. El general Paulus, atrapado en su propio deber, sigue enviando informes a Berlín. La situación es grave, pero el espíritu de lucha permanece.
Mentira. La moral se ha derrumbado. Los oficiales se suicidan. Los soldados desobedecen órdenes. Algunos intentan escapar cruzando el hielo del Volga, pero los francotiradores soviéticos los cazan uno por uno. Mientras tanto, en Moscú, Zhukov y Rokossovsky observan el cerco cerrarse como un puño. La operación Saturno golpea a los refuerzos alemanes que intentan romper el bloqueo. El ejército del mariscal Manstein avanza, sí, pero demasiado tarde. Cuando los tanques de auxilio llegan a menos de 50 kilómetros del frente, el invierno y las defensas soviéticas los detienen. El sueño del rescate muere congelado. Dentro del perímetro, los hombres ya no piensan en la victoria, solo en resistir un día más. Los mensajes interceptados por los soviéticos revelan el tono desesperado del enemigo. Sin comida, sin combustible, sin municiones, estamos perdidos. Pero desde Berlín, Hitler responde con una frase que condena a cientos de miles. Ninguna rendición. Stalingrado debe resistir. El 24 de diciembre, la Navidad llega a las ruinas. En las trincheras, algunos soldados encienden trozos de vela sobre casquillos vacíos. Cantan en voz baja, con labios agrietados. Sus voces se pierden entre los disparos lejanos y el viento. Para ellos, Stalingrado ya no es una batalla, es una tumba que respira. A finales de mes, los soviéticos lanzan la ofensiva final. Los tanques T-34 avanzan sobre los restos de las divisiones alemanas. Las líneas se desintegran. El 61 ejército, la joya del Reich, se quiebra como el hielo del Volga, y el invierno se los traga a todos. Enero de 1943. El rugido de los cañones se ha vuelto más lejano. Los soldados del Ejército Rojo avanzan entre los restos de lo que alguna vez fue Stalingrado. Las calles están cubiertas de hielo y huesos. En los muros ennegrecidos aún se leen frases pintadas con carbón. Ni un paso atrás. Defiende cada piedra. La ciudad parece muerta, pero sigue respirando. El 61 ejército alemán está acabado. De los más de 300.000 hombres que cruzaron el Volga, apenas quedan 90.000, hambrientos, enfermos, cubiertos de harapos. Algunos ni siquiera pueden sostener sus armas. Paulus, convertido en un espectro de sí mismo, recibe la orden directa de Hitler. No te rindas. Si es necesario, muere con tus hombres. Pero la rendición ya no es una elección, es una consecuencia. El 31 de enero, Paulus es capturado junto con su estado mayor en los sótanos de una fábrica destruida. Su rostro está gris, vacío. Cuando un oficial soviético le pregunta si sabe quién lo rodea, él responde simplemente, los vencedores. Nunca antes un mariscal alemán había sido hecho prisionero. Ese día, la leyenda de la invencibilidad alemana muere en las ruinas de una ciudad que se negó a morir. Durante los días siguientes, las columnas de prisioneros marchan hacia el este bajo el viento helado. La mayoría no llegará jamás. El camino hacia los campos soviéticos es una procesión de sombras. Los habitantes de Stalingrado observan en silencio. Han perdido a sus familias, sus casas, su ciudad, pero no su espíritu. En Moscú, Stalin recibe la noticia con una frase simple: el enemigo ha sido destruido. Pero para los soviéticos comunes, la victoria no se mide en banderas ni en trofeos, se mide en el derecho a seguir vivos, en el humo que aún se eleva de las ruinas, en la certeza de que, aunque todo haya ardido, la ciudad resistió. Los corresponsales que entran en Stalingrado hablan de un paisaje que parece sacado del fin del mundo. Edificios convertidos en esqueletos, el aire denso, pesado, casi sólido. Entre las ruinas, una anciana coloca flores congeladas sobre un montón de escombros. Mi casa estaba aquí, dice, y aquí seguiré.
Esa frase se convierte en el alma de Stalingrado. La victoria no tiene música, ni desfiles, solo silencio, nieve y humo. Los soldados del Ejército Rojo se sientan entre los restos, comparten pan y vodka. Algunos lloran sin entender por qué. Han ganado, sí, pero a un precio que nadie podrá pagar jamás. Stalingrado no solo fue una batalla, fue una prueba, una herida abierta en la historia de la humanidad, y en esa herida se forjó algo más grande que la victoria, la certeza de que incluso lo imposible puede resistir cuando la voluntad humana se niega a rendirse. Años después, los supervivientes dirán que la ciudad tenía alma, que respiraba, que sangraba con ellos, y que cuando todo parecía perdido, fue ella, la ciudad misma, la que luchó, porque Stalingrado no cayó, simplemente se transformó, y su nombre, para siempre, significará lo mismo que su destino: resistencia.